Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Usted está viendo Palabra de Honor, programa de opinión que sale los martes a las 23 horas y los miércoles a las 17 por el canal especializado en temas de opinión que es Canal C. Venezuela está que arde. Vamos a hablar de Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela desde la óptica constitucional, por dos razones. Porque es la óptica que más interesa, pero además porque a nosotros nos hubiera pasado lo de Venezuela si el resultado de las elecciones hubiesen sido diferentes. Para hablar de este tema he invitado a una persona especial. Esa persona es el doctor Antonio María Hernández, querido amigo. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Antonio es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Es el profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional, heredero de Pedro J. Frías, ¿no es así? Esa es otra cátedra, de Público, Provincial y Municipal, que también soy titular. También es titular. Soy titular de dos cátedras. Además de eso, ha sido diputado nacional, ha sido constitucionalista y ha sido candidato a vicepresidente de la República. No voy a dar más antecedentes de mi invitado porque quiero entrar en el programa, se va a ir todo el programa en esto. Entonces, Antonio, tenemos el programa completo con Antonio. Te propongo empezar por el principio. ¿Qué legitimidad tiene un presidente como Maduro, que es presidente en una elección que todo el mundo sabe que fue fraudulenta? Ahí está la respuesta. Hay una ilegitimidad, en este caso de origen, porque la elección fue manifiestamente fraudulenta. No hay ninguna duda que había opositores presos, la justicia electoral en sus manos, no había división y equilibrio de los poderes, hubo proscripción de candidatos, votó menos de la mitad del padrón. Las elecciones fueron denunciadas por muchos sectores y finalmente 50 países prácticamente han declarado que es ilegítimo el régimen del presidente Maduro. Pero eso no es solamente el origen, sino que también se puede hablar de una ilegitimidad en el ejercicio del mandato. Aún suponiendo que uno ha tenido una elección acorde a principios constitucionales y legales, donde se han garantizado todos los derechos de todos los sectores políticos, en el decurso del tiempo uno puede ejercitar el poder de una manera arbitraria o inconstitucional. Entonces puede aparecer una ilegitimidad en el ejercicio del poder. Yo creo que a medida que el tiempo ha pasado, es decir, la dictadura en Venezuela se ha hecho cada día más grave. Yo creo que es uno de los temas hoy más, yo diría,
de más graves consecuencias que tiene no solamente en región, sino también a nivel mundial. Tenemos que tener presente que hay prácticamente 3,5 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela, y se calcula que en los próximos tiempos llegaremos a prácticamente 5 millones de personas. Entonces, hay una situación ya tan grave que estamos hablando de hambre, estamos hablando de imposibilidad de acceder a los mínimos servicios médicos. Así que estamos ante una situación de una crisis humanitaria indudable, y no hay ninguna duda entonces que el gobierno de Maduro es completamente ilegítimo. Bueno, ahora viene la segunda pregunta, Antonio. ¿Qué legitimidad tiene entonces el gobierno de este nuevo presidente que una asamblea dice que es el presidente? Lo que pasa es que esa Asamblea Nacional, lo que sería el Parlamento de Venezuela, tuvo legitimidad en su origen porque fue electo democráticamente por el pueblo. Fue el único momento en estos últimos años en que la oposición pudo tener mayoría en la Asamblea Nacional. Eso se produjo en una elección de 2017. Como resultado de esa elección, esa Asamblea Nacional es la que ha proclamado presidente interino a Juan Guaidó, que es miembro de esa Asamblea Nacional. Así que, en definitiva, acá está el basamento democrático, jurídico y constitucional para considerar como legítimo a Juan Guaidó, que es lo que 50 países, es decir, la mayoría de América Latina, además la Unión Europea y además de los Estados Unidos, que han considerado como legítimo el presidente Guaidó. Así que esta es la realidad institucionalmente muy grave que nosotros estamos viviendo, un presidente ilegítimo, pero que se mantiene en el poder porque esencialmente lo apoyan los militares. Está apoyado por las Fuerzas Armadas, que a su vez están implicadas en el narcotráfico, con características muy especiales. Bueno, pero cerca de 2.000 generales. Perfecto, eso lo vamos a charlar más adelante. Quiero seguir un lineamiento. La tercera pregunta sería la siguiente, quizás la más difícil de contestar. ¿Puede un país extranjero, es decir, otro país, ignorando el principio de respeto del pueblo, por el bien del pueblo, invadir Venezuela y echar a este presidente? No sé si me explico. La autodeterminación de los pueblos, sí. ¿Hasta cuándo dura? Es que los principios tanto de la Carta de la Organización de Estados Americanos como también de Naciones Unidas se basan como principios de derecho internacional público en el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. En el caso de América Latina, hay algunas otras características que precisar. Tanto la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que fue suscripta en 1948, inicialmente también por Argentina, por Venezuela, claramente establecen que la base del sistema en América Latina es democrático y sobre la base de la democracia representativa. Cuando uno analiza además la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, Costa Rica, llega a iguales conclusiones. Y cuando a su vez analiza otros documentos más, particularmente la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, que fue suscripta en 2001 en el Perú, ahí usted ve definiciones muy claras sobre lo que tiene que ser el ejercicio de la democracia representativa, con división y equilibrio de los poderes, con libertad de prensa, con respeto por las minorías, con elecciones regulares y limpias. Así que
lo que resulta claro es que es un extraordinario valor la democracia representativa para el sistema jurídico americano, y lo que tampoco cabe dudar es que en ese sistema interamericano hay procedimientos donde, para asegurar la seguridad colectiva y la vigencia del sistema democrático, la Organización de Estados Americanos puede intervenir, pero siempre en el campo diplomático con buenos oficios y en base al principio de buena fe. Es por eso que el secretario de la Organización de Estados Americanos, Almagro, está muy activo en esta materia, y es por eso que ha tratado por todos los medios de lograr que termine este sistema dictatorial de Venezuela, pero hasta ahora esto no se ha podido lograr, más allá de las enormes manifestaciones populares que todos nosotros hemos visto, y más allá de lo que se llama el Grupo Lima, que son cerca de 15 países de América Latina que, en aplicación de esta Carta Interamericana Democrática, están pretendiendo la finalización del gobierno de Maduro, pero nosotros sabemos que hasta ahora esto no se ha logrado. También conocemos el último intento, porque los hechos se están produciendo en este mismo momento, que la posibilidad de la entrega humanitaria fue impedida por las fuerzas militares y de la Guardia Nacional de Maduro. Han quemado camiones. Han quemado 2 camiones que venían sobre todo con remedios. La cuestión es que hoy mismo ese grupo está reunido en Colombia con la presencia de varios presidentes de América Latina, que son los mismos que estuvieron presentes para acompañar la entrega de la ayuda humanitaria. Y lo que se ha resuelto es continuar las tareas de presión internacional en contra del régimen de Maduro. Los Estados Unidos han declarado que van a continuar con la entrega de la ayuda humanitaria, van a ver cómo la pueden llevar adelante, porque la situación es gravísima en el país, pero claramente hay que expresar que no se permite dentro de la Organización de Estados Americanos una intervención armada en este momento y por estas situaciones, aunque sean tan graves. Es decir, nunca se podría invadir. Lo que pasa es que quien podría autorizar en circunstancias muy especiales, ya no tenemos que pensar en la Organización de Estados Americanos, sino en las Naciones Unidas. Pero lo que pasa, Eduardo, es que ahí hay un problema muy delicado. En la Organización de las Naciones Unidas, con China y Rusia, nosotros sabemos que el Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, pero hay 5 miembros que tienen veto, que son permanentes y que tienen el derecho de veto. Dentro de estos 5 países están nada menos que China y Rusia, que son los sistemas autoritarios que apoyan a Venezuela. No es ninguna casualidad, ni ideológica ni política. Por eso el tema tiene ahora una jerarquía, yo diría, a nivel mundial. El problema de Venezuela hoy es un problema geopolítico de consecuencias mundiales, porque es evidente que el apoyo que está teniendo Maduro es de China, de Rusia, por cierto de Cuba, de Corea del Norte y de Irán. Con lo cual nosotros ya podemos tener una idea clara de qué es lo que significa el régimen de Maduro. ¿Vos crees que se puede salir de madre el tema? Nosotros tenemos que esperar que eso no ocurra, porque sería una inmensa tragedia. Yo creo que Venezuela está al borde del abismo, estamos muy cerca de una guerra civil, pero nosotros también tenemos que saber lo que significan las Fuerzas Armadas, que son las que tienen el poder, es decir, cómo el pueblo puede enfrentar a las Fuerzas Armadas. Así que estamos en un momento muy difícil, muy delicado. A mí me parece que el tema va a continuar. Es posible que la distinta presión internacional produzca algunos resultados. Algunos esperaban que militares
que están al servicio de Maduro pasaran al otro vayan bando. pasando al otro bando. Esto ha ocurrido y lo sabemos por la información que nos llega, pero de oficiales de baja graduación y en un número que no puede llegar a ser significativo. Mientras tanto, estaremos en una situación muy difícil y muy compleja. Es obvio que hay que esperar que no haya derramamiento de sangre, pero es muy evidente que en América Latina nosotros hoy vivimos la gran tragedia de Venezuela, y quien tenga convicciones democráticas y con un solo análisis de la Constitución de Venezuela y de estos tratados internacionales, incluso mundiales, como la Carta de las Naciones Unidas, en base a eso uno rápidamente puede comprender cómo el mundo busca esencialmente el valor de la democracia como sistema político para asegurar la dignidad humana. Todos nosotros sabemos que hoy Venezuela vive una inmensa tragedia y una muy fuerte violación de los derechos humanos. Qué barbaridad. Antonio, vamos a hacer un pequeño corte para nuestros auspiciantes y luego continuamos. ¿Cómo no? Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. ¿Usted quiere saber qué pasa con la economía, con la política, con la sociedad? Aquí, en Mesa de Diálogo, con la actualidad y toda la información, Ricardo Fonseca, José Ravalli. Los esperamos. Miércoles, 21 horas, solo por Canal C. Hablando de Venezuela desde una óptica constitucional. Y realmente es un lujo tener a este eximio profesor. Te acaban de nombrar profesor en la Universidad de Nueva York. Estuve haciendo una investigación de federalismo comparado en la Universidad del Estado de Nueva York, así que es cierto que me dieron una designación. El resultado de esta investigación fue un nuevo libro que acaba de salir, que se llama Estudios de Federalismo Comparado, Argentina, Estados Unidos y México. La pregunta inicial que fui a responder es, en el caso de la relación con Estados Unidos, cómo con un origen histórico similar y con una constitución muy parecida, porque la nuestra se basó en la Constitución norteamericana, los resultados han sido tan distintos, porque es evidente que nosotros tenemos un federalismo muy descentralizado, muy débil, muy centralizado, muy débil, frente a lo que significa la continuidad de una forma federal de Estado en los Estados Unidos, que es un federalismo realmente muy, muy fuerte. Así que eso me llevó a un estudio no solamente de aspectos históricos y jurídicos, sino de otros aspectos interdisciplinarios para comprender las distintas realidades, las distintas culturas, el distinto funcionamiento de las instituciones que hay allá, empezando por la Corte Suprema, siguiendo por los partidos políticos, por las relaciones intergubernamentales. Sí, qué interesante. ¿Cuándo lo vas a presentar? Lo voy a presentar el 3 de abril en la Universidad de Buenos Aires, que lo van a presentar los doctores Sapsay y Néstor Sagüez. Después lo voy a presentar en Córdoba, que lo va a presentar el doctor Barrera Buteler y el doctor Riveri. En fin, bueno, trabajando, ahí siempre estaremos. trabajando. Volvamos al tema entonces. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Vos crees que un tirano, porque este señor es un tirano, Sí. puede de alguna manera llegar
a dejar el país, iría preso al día siguiente. Es decir, es casi imposible una salida con un acuerdo o con una mediación. ¿Cuál es tu opinión? A mí me parece que hay que insistir en la presión internacional por una parte. En segundo lugar, hay que tratar de concretar la posibilidad de la ayuda humanitaria, porque creo que nada hay más importante que tratar de superar el dolor y el sufrimiento atroz que están viviendo los venezolanos. Es cuestión de escuchar las referencias que se dan a través de la prensa o incluso con muchos venezolanos que vos te encontrás o en la Argentina o en otros países de América Latina porque han tenido que emigrar. Así que es evidente que no hay ninguna duda que ese es el primer gran objetivo, la ayuda humanitaria. A mí me parece que la idea de la mediación es una idea muy importante. Hubo un intento de mediación, pero que fracasó en su momento, donde se le pidió al Papa que interviniese. Eso nunca terminó de concretarse. Y ahora hay una última iniciativa de los presidentes de Uruguay y de México, y también del propio secretario general Guterres de las Naciones Unidas, que creo que es otra iniciativa muy importante, ojalá que pueda tener éxito. La idea de la mediación siempre es una idea que yo creo que hay que valorarla. Creo que nosotros tenemos que poner el énfasis en la cuestión diplomática, en la del diálogo, en la de una mediación, porque creo que puede ser tal vez la mejor de las soluciones. Yo creo que han estado existiendo diálogos incluso del régimen de Maduro con los Estados Unidos. Lo que pasa es que nada de esto se ha podido concretar y me parece que el tema en ese sentido se agrava en tanto y en cuanto aparezca una cuestión geopolítica y aparezcan los intereses de otras potencias acá en esta cuestión. Lo que explicaste recién. Lo que dijimos antes. Bueno, pero entonces, no quiero entrar en eso porque ya es más complicado. Te quiero hacer una pregunta casi de moral. Vos sos una persona que puede contestar lo que te voy a preguntar. Vos sos el nuevo presidente de Venezuela, reconocido por esta asamblea. Y el mediador te dice, Maduro acepta retirarse y el precio que pone es un indulto total. Sí, claro. ¿Vos indultás o no indultás? En mi caso personal, yo creo que está visto que los indultos no han servido mucho a lo largo del tiempo. Pero en un caso como este, nadie puede saber, sinceramente, ninguno de nosotros puede saber qué evolución va a tener esto, qué es lo que vaya a ocurrir. A mí me parece que todos los ciudadanos de América Latina vivimos con angustia la tragedia que tiene este país hermano, este país realmente tan importante y con tantas posibilidades. Y creo que todos estamos esperando que cuanto antes termine este sistema político, y ahí sí, hablando de la legitimidad política mayor, el primer paso es la convocatoria a la máxima velocidad posible de elecciones limpias, transparentes, con veedores internacionales, para que realmente el pueblo pueda elegir un nuevo gobierno democrático que comience con la reconstrucción de Venezuela. Pero claro, convengamos que primero tienen que producirse estos acontecimientos y las últimas declaraciones de Maduro también son muy negativas porque él ha reiterado la visión de todos los dictadores latinoamericanos. Tengo la suma del poder, me voy a quedar en el poder los años que sea necesario, es decir, la idea de las reelecciones indefinidas, lo que han hecho los dictadores de América Latina. Tienen que morir en el sillón porque si no van presos. Ni más ni menos, de lo contrario pueden ir presos. O sea que todo este tipo de cuestiones, estamos viendo estas verdaderas lacras de la historia de América Latina, las estamos viendo en carne viva. Estamos viendo lo que es una dictadura siniestra, estamos viendo lo que es la corrupción a la enésima potencia y además
Ojalá que no haya derramamiento de sangre, ojalá que todo lo podamos resolver por estas vías diplomáticas. También sería muy triste que este tema caiga en una guerra civil o en una intervención de otras potencias extranjeras en América Latina, lo cual sería también otra cuestión muy grave que, por supuesto, ya lo hemos hablado, no está contemplado en las cartas jurídicas latinoamericanas. Exacto. Antonio, me hace seña que se nos acabó el programa. Así que solo me queda agradecerte la claridad que has tenido en explicar este tema tan lamentable para todos los latinoamericanos y decirte que vamos a estar muy atentos a la presentación de tu libro. Muchas gracias, Antonio María Hernández. Gracias, Eduardo, por esta posibilidad de hablar de un tema tan delicado en este prestigioso programa. Y entonces, mis queridos amigos, solo queda decirles que es palabra de honor.